Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como cada mes, hoy nos toca hablar de mi resumen de lecturas del mes de agosto. La verdad es que el mes de agosto estoy bastante satisfecha porque a pesar del poco tiempo que tuve para leer, en total leí 8 cosas, y digo 8 cosas porque de todo lo que leí, una fue una novela gráfica y otro fue un relatillo, así que bueno, en total serían como 6 novelas más la novela gráfica y más el relato. Este mes sobre todo me centré en avanzar con sagas que tenía a medias y que quería finiquitar o que quería poner al día, y de hecho una de esas sagas la terminé por completo en el mes de agosto, así que hablaremos de ello. Lo primero que leí durante este mes fue Nimona de N.D. Stevenson. Yo de este autor no había leído nada, pero sí que conocía Nimona, sí que conocía Leñadoras, que también son otras novelas gráficas, pero que creo que coescribe con otra persona. Creo que él hace la ilustración y otra persona escribe el guión, aunque no estoy muy segura. Y también sé que es el creador de Shira, la serie de animación, pero realmente nunca había tenido ningún tipo de interés por este autor hasta que fui al Celsius, como ya sabéis, y allí estuvo dando charlas, estuvo firmando libros, y aunque es verdad que yo no fui a ninguna de las charlas porque, como ya digo, es un autor que nunca me ha interesado especialmente, Rebeca, de Un libro más, nunca uno menos, y su hermana Ari me hablaron muy bien de la novela gráfica de Nimona. Así que aprovechando que estaba en la plataforma de eBiblio, pues decidí echarle un vistazo y leerla. Aprovecho y hago también aquí un inciso para animaros encarecidamente a utilizar la plataforma de eBiblio, sobre todo en cuanto a novelas gráficas se refiere. Es verdad que no tiene un amplio catálogo de novelas gráficas, pero si sois unas personas como yo, a la que les cuesta mucho gastarse tanto dinero en una novela gráfica, porque al fin y al cabo te la lees como en media hora, más o menos, pues os recomiendo mucho que utilicéis eBiblio porque tienen bastantes novelas gráficas, además bastante actualizadas. En Nimona, nuestra protagonista se llama Nimona, que un día convence al supervillano, esperad que leo el nombre porque nunca me acuerdo, Ballister Negro Corazón, para convertirse en su compinche. Al principio Ballister no quiere tener ningún compinche ni quiere tener ningún ayudante porque él solo se basta para hacer sus maldades de villano, pero al final Nimona es tan insistente que termina aceptando. Esta novela gráfica me recuerda un poco a las películas de Gru, mi villano favorito, porque tenemos como protagonista a un villano al que todo el mundo pone como malo malísimo, que es lo peor, que hace maldades horripilantes, pues obviamente no, es un villano, pero conforme lo vamos conociendo a lo largo de la novela gráfica nos damos cuenta de que no es tan malo como quiere hacer creer y de que sus maldades pues no son tan malas o que esconde otro tipo de propósitos no tan amorales como parece en principio. No os quiero contar mucho de la trama porque la verdad es que es bastante cortita y básicamente lo que hacemos es ver el día a día de Ballister y cómo va, digamos, relacionándose con Nimona, que no es una persona demasiado fácil en el trato. Además, Nimona tiene una particularidad y es que es una metamorfa, creo que se llamaba así, que la permite convertirse en cualquier persona, en cualquier animal, en lo que ella quiera. El personaje de Nimona es bastante interesante porque también nos vamos dando cuenta de que va ocultando ciertas cosas y también parte de la gracia de esta novela gráfica es descubrir un poco el pasado de Nimona, quién es ella, por qué ha aparecido de repente en la vida de este villano, por qué tiene esas capacidades para transformarse, aunque es un universo en el que la magia existe. Ahora bien, aunque esta novela gráfica me gustó bastante, estuvo entretenida y tal, hay una cosa que no me gustó y no es problema de la novela gráfica, sino es una cosa mía, ¿vale? Es algo que a mí no me gusta encontrarme en ningún tipo de historia y son los finales abiertos. Hay ciertas cuestiones que yo pensaba que el autor nos iba a resolver de cara al final, pero que no se llegan a cerrar. Y eso es algo que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Yo lo comento aquí por si sois como yo, que nos gustan los finales abiertos. Es verdad que la trama principal sí que se cierra, pero hay ciertas incógnitas, especialmente alrededor del personaje de Nimona, que en ningún momento se llegan a aclarar. Y eso a mí, pues, me faltó. Pero por lo demás, yo creo que es un buen acercamiento a este autor y la verdad es que fue una novela gráfica que disfruté bastante. Empecé el mes leyendo la tercera parte de la tetralogía de Raven Boys y terminé el mes leyendo la cuarta y última parte, así que os voy a hablar de los dos libros seguidos. Esta es una saga de realismo mágico que está escrita por Maya Stiefvater y la tercera parte de esta saga se titula El tercer durmiente. Para poneros un poco en situación, en esta novela tenemos como protagonista a un grupo de amigos que están buscando al rey galés Glendower. Este rey tiene una leyenda que dice que durante todo este tiempo, desde que falleció pues en la Edad Media o por ahí, ha permanecido como durmiendo encima de una línea de ley. Una línea de ley es como una línea mágica muy poderosa alrededor de la cual pues pasan ciertos sucesos paranormales. Entonces se supone
que a este rey lo enterraron cerca o encima de una línea ley, y entonces pues nuestros protagonistas lo que pretenden es encontrar al rey Glendower, porque además aquel que lo despierte podrá pedirle un deseo. Es una saga que a mí me gusta mucho porque me parece muy original, además me encanta el estilo onírico que tiene Maggie Stiefvater. Eso hace que sea una saga a la que es un poco complicado entrar, porque de repente te encuentras en un mundo que sí, que es un mundo realista, pero claro, toda esa magia que lo impregna todo y la manera que tiene de escribir la autora hace que los diálogos a veces parezcan un poco surrealistas, o que los personajes y sus pensamientos o su forma de actuar parezcan un poco irreales. Entonces, bueno, pues al principio es verdad que cuesta un poco meterse en esta saga, pero una vez que te metes de lleno, de verdad que es una fantasía, se disfruta muchísimo. Y en este tercer libro aparece la profecía de los tres durmientes, que está relacionada con Glendower y con su línea ley, donde se dice que uno de los durmientes tiene que despertarse, otro de los durmientes no tiene que despertarse nunca, y el tercer durmiente, pues de momento no se sabe qué va a pasar con él. Este tercer libro me gustó más que el segundo, porque si recordáis en el segundo, Los saqueadores de sueños, yo os comenté que es un libro que se centra sobre todo en uno de los personajes, uno de los protagonistas, que es Ronan, porque Ronan tiene como una especie de capacidad que descubre a finales del primer libro y que la autora se dedica a explorarla o a desarrollarla o a decirnos cómo funciona, y que el propio personaje también empieza a averiguar cómo funcionan esas capacidades o esos poderes. Y entonces el segundo libro se centra un poco en eso, lo que hace que la búsqueda de Glendower quede como en un segundo plano. En este tercer libro retomamos de nuevo de lleno la búsqueda de Glendower, y pues todo el libro va básicamente de eso, de buscar al rey y de solventar la profecía. Y luego tenemos el cuarto libro, que es El Rey Cuervo, que fue el más decepcionante de los cuatro para mí. No sé qué me pasa, que últimamente todas las trilogías o sagas que he terminado ha resultado que el último libro ha sido como el más decepcionante, o que no ha estado a la altura del primero, y la verdad es que estoy teniendo bastante mala suerte, porque a mí me da mucha rabia cuando el primer libro es buenísimo y luego como que la calidad va bajando según avanzamos en la historia. El Rey Cuervo no es que no me haya gustado, pero yo me esperaba un libro mucho más potente, teniendo en cuenta que es final de tetralogía. Con este libro me han pasado dos cosas. La primera es que me da la sensación de que la autora te mete personajes y te mete subtramas simplemente por meterlas, ¿vale? Que realmente no aportan demasiado a la historia principal, o que las cosas que aporta a la historia principal podría aportarlas perfectamente con otro personaje que ya existiera de antes, o con otras subtramas que ya estuvieran hechas de antes. Eso es como lo más negativo que le puedo sacar a este libro, aparte del final. O sea, a ver, esta tetralogía es un camino de 4 libros donde lo que más interesa, o digamos el punto principal, es encontrar al rey galés Glendower. En el cuarto libro, obviamente, estás emocionado porque sabes que va a ser el momento en el que los protagonistas, después de todo lo que han tenido que sufrir, van a encontrar a Glendower. Pues ese momento para mí fue decepcionante. No fue para nada tan épico o tan increíble o tan sorprendente como yo me esperaba que iba a ser, porque al fin y al cabo has estado 4 libros desarrollando eso y 4 libros creándole hype al lector acerca de Glendower, y de repente llega el momento clave y lo que hizo la autora me dejó como, pues vale, pues muy bien, me he tragado 4 libros para que ahora hagas esto. Estupendo. Entonces eso, que fue un libro que es verdad que sí que me gustó, que lo disfruté bastante, que me lo leí y bueno, pues que estuvo entretenido, pero creo honestamente que no está para nada a la altura del resto de la saga, y que teniendo en cuenta que es el último libro de la tetralogía, la verdad es que el cierre ha dejado bastante que desear y a mí personalmente me ha dejado bastante fría. Vamos de una pseudo decepción a toda una sorpresa, y si estoy hablando de todos hablan de ella, de Lori Elizabeth Flynn. Este es un thriller juvenil que yo me apunté hace tiempo porque me llamaba la atención la premisa, pero como que me olvidé de él y de repente lo volví a recordar, lo leí y me sorprendió gratamente, me gustó muchísimo, me lo leí súper rápido y creo que trata temas que por desgracia están muy de actualidad. Nuestra protagonista, o nuestra no protagonista, ahora veréis por qué, es Tabitha. Tabitha tiene por novio al chico más popular del instituto, al chico al que le gustan los deportes y se le da genial los deportes y va a ser un pro de los deportes cuando entra a la universidad, un chico al que todo el mundo quiere, que es guapísimo, atlético, majísimo, todo el mundo le adora, no tiene enemigos, en fin, el chico perfecto. Pues de repente aparecen las noticias que este chaval ha muerto cuando estaba en una cita con su novia. Supuestamente se cayó de un barranco cuando estaban haciendo senderismo, y en un principio las primeras hipótesis dicen que esto ha sido un accidente. Sin embargo, a la policía hay cosas como que no le terminan de cuadrar, y entonces empieza a investigarlo a fondo para ver si efectivamente ha sido un accidente, o en el caso de que no lo haya sido, si su novia Tabitha ha tenido algo que ver. ¿Por qué digo que Tabitha es la protagonista pero al mismo tiempo no es la protagonista? Porque este libro no está narrado por Tabitha. En este libro lo que hace la autora es coger de narradores
a amigos, a familiares, a gente que conoce o no a Tabitha o al chaval que ha muerto, que por cierto se llama Mark, que no me acordaba del nombre. ¿Qué pasa? Que esto ocurre en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo amaba a este muchacho, a Mark, y empiezan a surgir rumores de que es imposible que él se cayera por el barranco y que seguramente la culpa la tiene Tabitha. Aunque no tengan ni idea de lo que ha pasado, empiezan poco a poco a echarle la culpa a Tabitha y empiezan a esparcir rumores diciendo que ella estaba celosa, que ella no era tan buena novia como parecía, que ella en realidad era bastante mala con Mark, que era posesiva. Entonces, a partir de este accidente, como que todo el mundo empieza a poner a Tabitha como la mala y todo el mundo empieza a asumir que realmente ella lo empujó y que no fue simplemente un accidente. La gracia de este libro es que, como ya he dicho, está narrado por todas aquellas personas del círculo cercano, o bien sea de Tabitha o bien sea de Mark, pero en ningún momento tenemos a la propia Tabitha contándonos qué fue lo que pasó. ¿Por qué digo que este libro toca temas que están muy de actualidad? Porque es bastante habitual que cuando hay algún problema entre una chica y un chico, que normalmente son pareja, siempre se pone el foco encima de la víctima, que la víctima suele ser normalmente la mujer. Entonces empiezan a sacar un montón de trapos sucios y empiezan a sacar un montón de mierda acerca de la mujer en cuestión y empiezan a poner al hombre como el pobrecito, el angelito, el que no hizo nada para merecerlo, y la otra es la bruja, la mala persona, la zorra, etc. Y esto es básicamente lo que hace este libro. Tabitha pasa de ser una chavala querida por todo el mundo a que todo el mundo empiece a echar mierda sobre ella en el momento en el que la policía sospecha que no ha sido un accidente. Todo el pueblo comienza a juzgarla, todo el pueblo comienza a decir que no era tan mosquita muerta, que no era tan buena persona, que no era tan buena novia, y empiezan a poner a Mark como si fuera el mejor novio del mundo, como si fuera el mejor chico del mundo, como un chico brillante, inteligentísimo. Pero ¿qué pasa? Que conforme vamos avanzando la historia y vamos teniendo los distintos puntos de vista de los distintos testigos, nos vamos dando cuenta de que ni todo es blanco ni todo es negro. Ni Tabitha era tan mala persona como todo el mundo la quiere poner, ni Mark era tan buena persona como todo el mundo dice. Es una historia muy interesante porque refleja algo que ocurre hoy en día, y es el machismo que existe en la sociedad, en el que cuando pasa algo similar a esto siempre ponemos el foco sobre la mujer, siempre criticamos a la mujer, siempre ponemos a la mujer como la mala y al hombre siempre le ponemos como el bueno y el que no hizo nada para merecerse el destino que ha tenido. Es un libro que me puso de muy mala leche. Y es un libro que precisamente creo que la autora refleja perfectamente la sociedad en la que vivimos hoy en día y cómo tanto el público como los medios de comunicación tratan este tipo de situaciones. Y además también es muy interesante porque el lector está constantemente dudando de los testimonios, estamos constantemente dudando de si Tabitha realmente fue capaz de asesinar a su novio, de por qué lo haría, o si simplemente fue un accidente y lo que está haciendo la gente es tirarle mierda a Tabitha porque no pueden asumir que el chico bueno o que el chico triunfador del pueblo esté muerto. Así que si os gustan los thrillers con este tipo de denuncia social, yo creo que es muy recomendable porque además engancha muchísimo y te lo lees súper rápido. Seguimos con la tercera parte de Percy Jackson, La maldición del titán. Es una tercera parte, así que no puedo contaros mucho, solamente que en cada libro de Percy Jackson nos vamos encontrando a Percy y sus amigos metido en una aventura diferente relacionada con algún dios del Olimpo. En este caso la protagonista es Artemisa y las cazadoras de Artemisa. También tenemos la aparición estelar de Apolo y la aparición de otros dioses y de otros personajes. También aparecen personajes nuevos. Aparece Nico, que la verdad todavía no le he conocido mucho porque aquí es la primera vez que aparece, pero sé que es un personaje muy querido por el fandom, así que tengo muchas ganas de continuar leyendo solamente por Nico. Y bueno, como ya os he contado en otras reseñas de Percy Jackson, esta saga la verdad es que empezó un poco floja para mí, con la sensación de que si lo hubiera leído siendo más jovencita la habría disfrutado muchísimo más y habría entrado en esa burbuja de hype tan grande que tuvo el fandom en sus años. Pero a pesar de eso, a pesar de que la siento demasiado infantil para mí, es una saga que me está gustando mucho, que creo que cada libro va mejorando y es mejor que el anterior. Y que si os gusta la mitología griega no puedo dejar de recomendarla. De hecho la recomendé en uno de mis últimos vídeos que os dejaré por aquí, donde os hablo de varios libros de mitología griega para adentrarnos un poco en esta cultura, y por supuesto menciono a Percy Jackson porque me parece un fundamental. En agosto también empecé un libro que llevaba tiempo queriendo releer, que de hecho os comenté que lo quería releer para la Feria del Libro del Madrid porque vino la autora aquí a firmar, y os estoy hablando de Caraval, la primera parte de la trilogía Caraval. Este libro me lo leí con Patxi de Patxipedia Books, Luna de Booksmoon y Pris de la biblioteca de Blue Rose. De hecho, ahora cuando estoy grabando este vídeo vamos con el segundo libro, que es Legendary. En Caraval nuestra protagonista se llama Scarlett, que vive junto con su hermana Tela y su padre en una isla muy pequeñita, y ambas hermanas desde que son pequeñas han soñado con acudir
al espectáculo de Caraval. Caraval es una especie de espectáculo circense, juego que está a medio camino entre Alicia en el País de las Maravillas y pues un espectáculo de circo, donde su creador, su líder o su impulsor se llama Legend, y una vez al año celebra este juego en el que la gente participa y los que son capaces de pasarse Caraval por completo pues tendrán un premio. Scarlett lleva varios años enviándole cartas a Legend pidiéndole que por favor traiga Caraval a su pequeña isla, pero ninguna de esas cartas ha sido respondidas hasta que le manda la última carta diciéndole que le han prometido con un hombre y que por lo tanto como se va a casar ya no va a tener nunca más la oportunidad de poder ver Caraval, y en esta ocasión Legend sí que le responde y le da una entrada para ella, otra para su hermana Tela y otra para su prometido. A pesar de las ganas que tiene de acudir a Caraval, Scarlett decide no ir porque justo el espectáculo se va a celebrar poco antes de su boda y ella necesita obligatoriamente casarse con ese señor. Sin embargo, a su hermana pequeña Tela no le hace gracia tener que perderse el espectáculo de Caraval, así que se termina escapando, y cuando Scarlett vaya en su búsqueda al final terminarán las dos en Caraval. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegan a la isla de Caraval resulta que Tela ha desaparecido, y cuando Scarlett se pone a indagar acerca de dónde está su hermana, descubre que su hermana es el premio de ese año. Es decir, que Scarlett tiene que participar obligatoriamente en Caraval y ganarlo para poder recuperar a su hermana y volver a tiempo a su isla para la boda. A pesar de que dicen que Caraval es un juego y que todo lo que pase no es real, cuando Scarlett comienza a jugar se da cuenta de que el juego es bastante inmersivo, de que es bastante influyente, y con ella nos vamos dando cuenta de que hay cosas que parecen reales y que no lo son, y hay cosas que parece que no son reales pero sí que lo son, y eso termina convirtiéndolo en un juego bastante peligroso. Caraval es un libro que me gustó muchísimo la primera vez que lo leí, pero sí que es verdad que cuando salió esta nueva reedición con Puck empezaron a salir reseñas bastante negativas y yo tenía un poco de miedo a la hora de releerme el libro porque quizá no me iba a gustar tanto como la primera vez, pero al contrario me gustó muchísimo, me gustó tanto como la primera vez, y además yo iba con la ventaja de que no me acordaba, digamos, de los grandes plot twists. Así que para mí leer este libro fue casi como leerlo otra vez desde el principio. Lo que más me gusta de Caraval sin duda es la ambientación, y de hecho creo que es en lo que coincidimos todas durante la lectura conjunta, que la ambientación de Caraval es absolutamente increíble. Si os habéis leído El Circo de la Noche de Erin Morgenstern, se parece un poco a la ambientación de ese libro. Como ya digo, es una mezcla entre espectáculo circense, Alicia en el País de las Maravillas, esto como muy onírico, como muy surrealista, como muy real, todo está impregnado de magia. No sabemos si las cosas que le pasan a Scarlett son reales, si no son reales, si es todo un truco, cómo le va a afectar todo lo que ocurre en Caraval, todo lo que pierde en Caraval, porque Scarlett tiene que arriesgar muchísimo cuando va a jugar, cómo le va a afectar eso una vez que termine el juego. En fin, es una novela que está muy entretenida, que es muy intrigante, porque hay un montón de misterios que tenemos que descubrir, hay un montón de incógnitas que hay que resolver, y además creo que tiene personajes muy carismáticos, que tiene personajes muy enigmáticos. El único punto quizá más negativo serían las protagonistas, Scarlett y Tela, porque Scarlett es una chica demasiado sumisa, demasiado inocente, demasiado ingenua, pero que al mismo tiempo se piensa muchísimo las cosas. Es verdad que ella es así porque desde pequeña ha tenido que ejercer de madre para su hermana porque su madre desapareció, pero es verdad que es un personaje que a veces puede sacar de quicio. Y luego tenemos a su hermana pequeña, Tela, que es justo todo lo contrario, es muy impulsiva, es muy temeraria, es muy valiente, hace lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias, precisamente porque siempre ha estado protegida por su hermana mayor, y eso hace pues que en general no piense las cosas, no piense las consecuencias, y también me ponía un poco de los nervios por ese lado. Y aunque lo he puesto como punto negativo, realmente no lo es tanto, porque como ya digo, son personajes que a pesar de eso están muy bien construidos y entiendes por qué son así, pero es verdad que a veces acaba un poco de quicio. Es un libro que termina en un punto súper interesante, que aunque el conflicto principal se resuelve y muchas incógnitas son aquí resueltas, justo en el último capítulo o en los últimos capítulos aparecen nuevas intrigas que tenemos que saber cómo continúan en el segundo libro, así que es un primer libro que me dejó con muchas ganas de leer el segundo. Y ahora vamos a un libro que sí que fue una tremenda decepción. Jamás pensé que iba a hablar mal de un libro de este señor. Para mí este señor se ha convertido en un referente en los últimos años, así que no me puedo creer que vaya a hablar mal de Citónica de Brandon Sanderson. Citónica es la tercera parte de la tetralogía de Escuadrón. Esta es una tetralogía protagonizada por Spensa, donde tenemos a un grupo de humanos que está recluido en el planeta de Tritus y que están constantemente siendo acosados por una especie de alienígenas que no les dejan salir de su planeta. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que yo he criticado siempre de esta tetralogía y que no me cansaré de repetir y que es todavía más evidente en este tercer libro es que la perspectiva única de Spensa se queda corta. Spensa es un personaje muy individual, que va a su rollo, que pasa olímpicamente de lo que ocurra a su alrededor y del resto de personajes, ya sea de su familia o de sus amigos. Eso hace que, teniendo solamente la perspectiva de Spensa, veamos una parte muy pequeña de lo que está sucediendo. Es como si tuvieras un mundo enorme con un conflicto enorme
y lo vieras a través de un catalejo, con lo cual a su alrededor están pasando un montón de cosas muy interesantes de las que el lector no es consciente o que el lector pues no se entera, básicamente porque Spensa no está ahí presenciándolo. ¿Qué pasa? Que en este libro es todavía más evidente la falta de multiperspectiva, y esa ha sido una de las razones por las cuales este libro ha sido mi menos favorito y el peor, en mi opinión, de los que lleva escritos Sanderson, tanto de esta trilogía como yo creo que en general. ¿Qué ocurre? En Citónica, Spensa sale del planeta de Detritus y se va a otro sitio, ¿vale? Entonces solamente vemos lo que está ocurriendo en ese sitio, pero en Detritus ahora mismo está todo súper interesante porque estamos con una guerra en ciernes entre humanos y alienígenas y porque se han descubierto un montón de cosas relacionadas con la Citónica que hace que esa guerra que se está fraguando sea todavía mucho más interesante y sea todavía mucho más intensa. El problema es que no vemos eso. Voy a robar las palabras que dijo Rebeca de un libro más, porque me leí el libro con ella, porque creo que la forma en que ella definió Citónica es perfecta para definir este libro. En esta novela, Sanderson lo que hace es darle vacaciones a Spensa. Spensa es un personaje que desde pequeña ha crecido con historias fantásticas e historias épicas de personajes como Gengis Khan, Alejandro Magno, que le contaba a su abuela. Entonces, ¿qué pasa? Que Spensa se cree una heroína. Quiere convertirse en una heroína, que todo el mundo la admire, que todo el mundo la vea como una guerrera súper maravillosa y súper capaz y súper peleona, que es capaz de comandar ejércitos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ha hecho Sanderson es decirle a Spensa, vale, tú quieres una aventura en la que tú seas la heroína, todo el mundo te admire, todo el mundo piense que eres la mejor y todo el mundo te siga. Pues eso es lo que te voy a dar en el tercer libro. Spensa como protagonista única e indiscutible, siendo una heroína que se va de aventuras a explorar un planeta desconocido donde se encuentra a nuevos personajes que terminan admirándola por sus capacidades. No solo eso, sino que yo creo que es el libro más aburrido de los tres. Con Sanderson yo estoy acostumbrada a que constantemente en cada capítulo esté habiendo giros de trama, estén pasando cosas interesantes, esté habiendo descubrimientos que den un vuelco al argumento y que en general haya una tensión constante durante todos los capítulos que hacen que el lector se mantenga completamente tenso, con ganas de saber qué está pasando, enganchando al lector y que no quiera soltar el libro porque no sabes en qué momento va a pasar algo nuevo. En cambio, en Citónica eso no sucede. En Citónica no hay tensión, en Citónica no hay giros de trama. Lo que hace Sanderson en este libro es utilizarlo para desarrollar a la protagonista. Ya está, o sea, es que este libro literalmente es una evolución del personaje de Spensa, de sus capacidades, una manera de que el lector conozca mejor a la protagonista, de que la protagonista se conozca mejor a sí misma. Y ya está. Eso ha hecho que haya sido un libro bastante aburrido, bastante denso, que se me haya hecho bola, que es verdad que en rasgos generales pues al final lo he terminado disfrutando, pero es un libro con el que me costaba muchísimo ponerme, con el que sentía que no avanzaba, me leía las tandas muy lentas, porque hablando en plata me importaba una mierda lo que le estuviera pasando a Spensa, sinceramente. Yo lo que quería ver era la pelea entre humanos y alienígenas y todo lo que se estaba gestando en el planeta de Detritus, porque realmente ahí es donde estaba el conflicto, ahí es donde estaba la tensión. Yo personalmente estoy decepcionada porque creo que es el libro más flojo, creo que es el libro más aburrido y el libro que tiene menos fuerza. Es un libro demasiado puente entre el segundo y el tercero, en el que los descubrimientos que hace Spensa sobre sí misma y sobre todo sobre la Citónica podría haberlos introducido de otra forma. No hacía falta este viaje que se pega a la protagonista para descubrir según qué cosas, y después de haberme leído los relatos de Escuadrón Cielo, que ahora os hablaré de ellos, considero que Citónica más que un tercer libro debería haber sido un relato y que los relatos de Escuadrón Cielo deberían haber sido el tercer libro. Y ahora ya, para cerrar este wrap-up, continúo con Brandon Sanderson porque, como os he comentado, he leído los relatos de Escuadrón Cielo. En el último wrap-up, que os dejaré por aquí por la i, os hablé del 2.1 y del 2.2, así que aquí os voy a hablar del 3.1, que es el que hay que leerse después de Citónica. Este se titula Perpetua y está protagonizado por Jorgen, creo que se pronuncia así, que es el líder de Escuadrón de Spensa, que es el Escuadrón Cielo, que de ahí viene el nombre. Este relato ocurre después del 2.2 y al mismo tiempo que ocurre Citónica. Y aquí, por fin, vemos qué es lo que está sucediendo en Detritus mientras Spensa estaba por ahí haciendo sus cosas. Este relato ha sido infinitamente mejor que el tercer libro. De este relato sí que no os puedo contar nada porque sería un spoiler de la leche, pero este relato ha sido el mejor de los tres. Incluso yo creo que se ha convertido en mi favorito, y no de los relatos sino en general de la historia de Escuadrón. En este relato hemos vuelto a ver lo que caracteriza a Sanderson, lo que a mí me gusta de Sanderson, que son capítulos trepidantes, llenos de acción, llenos de tensión, llenos de luchas, de peleas, de intrigas políticas, de momentos con muchísima tensión donde no sabemos si los protagonistas van a sobrevivir, si van a sufrir bajas, en fin, ha sido
absolutamente maravilloso, ha sido trepidante, me lo leí rapidísimo, es buenísimo, conoces muchísimo mejor al resto de personajes que no son Spensa, conoces muchísimo mejor cómo funcionan los alienígenas, cómo funciona el gobierno, cómo funciona el propio planeta humano, aprendes muchísimo también acerca de la citónica, acerca de cómo llegaron los humanos a estar en el estado en el que están durante esta saga. Jorgen se ha convertido en uno de mis personajes favoritos y eso que al principio le tenía bastante tirria, pero gracias a este relato he podido conocerle muchísimo mejor, he podido empatizar muchísimo mejor con él y me ha parecido un personaje absolutamente maravilloso. También puede ser que esté admirando tanto este relato porque después de Citónica era lo que necesitaba, puede ser, pero objetivamente creo que el relato es increíble y como ya he comentado con anterioridad, para mí habría sido muchísimo mejor que los 3 relatos que componen Escuadrón Cielo hubieran sido el tercer libro y que el tercer libro, el de Spensa, hubiera sido simplemente un relato, porque menudo fiasco. Os he dicho que ese era el último del que os iba a hablar y sí, pero no, porque en Escuadrón Cielo también tenemos una serie de capítulos eliminados de Brandon Sanderson, así que lo voy a comentar un poquito por encima y de paso aprovecho y os pongo la ficha técnica de Escuadrón Cielo, que es tal y como nos han venido los relatos aquí a España. Que por cierto, Escuadrón Cielo también incluye el 0.5, que es la defensa del Elíseo, pero ese ya lo comenté en su momento, así que por eso no lo he mencionado. Y bueno, a lo que iba, para cerrar Escuadrón Cielo, Sanderson nos incluye, creo que son 5 escenas o capítulos eliminados, creo que eran 5, y la verdad es que los 3 primeros no tienen mucha chicha porque son los 3 inicios que Sanderson escribió en su momento, es decir, son 3 borradores diferentes de lo que hoy tenemos como primer capítulo de Escuadrón. Lo más interesante es que tiene comentarios de Sanderson explicando por qué Escuadrón inicia como inicia y por qué esos 3 borradores fueron descartados, y creo que es lo más interesante de esos 3, pero mis favoritos sin duda son los 2 últimos, también los favoritos de Rebeca, porque en los 2 últimos capítulos tenemos escenas eliminadas románticas entre 2 personajes de Escuadrón, que no os puedo decir quiénes son porque sería spoiler, pero que me confirman que Sanderson no tiene ni puta idea de escribir tramas románticas. O sea, os juro por Dios que esas escenas románticas son las peores escenas románticas que he visto en mi vida. O sea, es que Pasión de Gavilanes o cualquier telenovela que se os pase por la cabeza tiene menos intensidad y diálogos más realistas que esas escenas eliminadas de Sanderson. Gracias, lectora beta, que leyó esas escenas y le dijo a Sanderson: quieto parado, elimina esto, por favor, porque de verdad, o sea, me costó leerlo. Yo estaba poniendo los ojos en blanco todo el rato porque me daba profunda vergüenza ajena, os lo juro, lo que estaba leyendo. Mientras leía, le estaba escribiendo a Rebeca en plan, socorro, no me puedo creer que esté leyendo esto, no me puedo creer que Sanderson haya escrito esto, o sea, qué aberración, no puedo, o sea, no puedo, de verdad. Me costó mucho terminarlo, os lo juro, me daba tanta vergüenza que es que leía un párrafo y cerraba el ebook en plan, no, necesito un descanso, o sea, no puedo creerme que este personaje acabe de decir esto, no puedo creerme que Sanderson haya escrito esto de esta forma, o sea, horroroso, horroroso, de verdad. Sanderson, por favor, deja de escribir escenas románticas, deja de meter parejas en tus libros, no sabes, asúmelo, no sabes hacer romance. Y hasta aquí todo lo que leí en el mes de agosto, que la verdad no fue demasiado, pero estoy contenta porque, como ya habéis visto, he cerrado una saga y he avanzado con otras, que era un poco mi plan para este verano, así que en ese sentido estoy bastante contenta. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido, si alguno de estos libros os los queréis leer o os da curiosidad. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.